Vamos a buscar en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. 2 Corintios 4, 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por este momento. Te pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra, que tu palabra halle cabida en nuestro corazón, Señor, y que dé el fruto que tú esperas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Dios creó el mundo, dijo que brille la luz, donde ahora hay oscuridad. Y cuando Dios permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. En este pasaje, en general, Pablo está defendiendo su ministerio, el ministerio que le había dado y el evangelio que él predicaba, por muchos ataques que se levantaban en su contra, queriendo callar ese evangelio que él pregonaba de Cristo. Entonces, Pablo lo que hace es enfatizar en el poder que tiene el evangelio, porque las iglesias, los discípulos, se estremecían ante estas situaciones, ante las dificultades que tenían por pregonar el evangelio. La gente se estremecía, ¿sí? Es como que tal vez pensarían que tenía que ser más fácil la tarea de predicar. Y en toda la palabra nosotros vemos que esa tarea es complicada, es difícil. Quiere decir que para nuestra época todavía más es difícil que la gente quiera oír, ¿sí? Es difícil poder congregar a una persona, a personas en pos del Evangelio. Sin embargo, aquí Pablo enfatiza en el poder que tiene el Evangelio de Cristo, a pesar de las dificultades, de las situaciones que sucedían alrededor y a pesar de las aparentes debilidades humanas, que es otro de los factores que a veces interrumpe el proceso de predicar la palabra, ya sea de quien la habla, ¿sí? De quien la predica, porque a veces cuando uno está en esta tarea, no sé si a usted de pronto en algún momento que haya predicado o que le haya compartido a alguna persona le haya pasado que se siente tal vez sin la autoridad o siente impotencia frente a esa tarea en la cual es muy difícil lograr, entre comillas, tocar el corazón de una persona, ¿sí? Tanto desde ese sentido como del contrario, es decir, eh, que la gente mire debilidades en la persona que está predicando y que por lo tanto no pueda ser receptor de esa palabra. Entonces, bajo este contexto, ¿sí? Eh, Pablo está mostrando cómo es la manera correcta de ver el Evangelio, la congregación, el proceso de una iglesia, dando a entender que que es complicada, que es difícil esta tarea, ¿sí? Que no es tan sencillo que el proceso avance, ¿sí? Y esto uno lo ve a diario y uno lo ve, lo corrobora esto uno con uno mismo, ¿sí? Porque realmente la facilidad para avanzar es mínima frente a lo que se pudiera avanzar en la palabra, en el Evangelio, en la fe, en el entendimiento, en la revelación del Señor, ¿sí? Pero entonces aquí Pablo en este pasaje menciona algo importante y habla del príncipe de este siglo, se refiere a Satanás. Entonces expone la manera en cómo Satanás procura robar, quitar la palabra, procura entorpecer los momentos en los que se pregona la palabra de Dios. Por eso cuando uno mira el proceso se da cuenta de que hay muchos momentos en los que se siente directamente el ataque del diablo para que nosotros no podamos llegar a ese momento en el que somos alumbrados con la luz de Cristo por medio de la palabra, ¿sí? Entonces se mira en la congregación, aquí se ha visto un montón de veces que estamos reunidos y que de repente hay alguna situación que daña el momento, y también en lo personal.
en la tarea o en la actividad de congregarse y también en la tarea de buscar la palabra en lo personal. No sé si ustedes han dado cuenta que cuando uno se dispone, uno dice voy a estudiar más la palabra, es como que se cerrara la puerta, ¿sí? Esto es un hecho garantizado, yo lo digo con total confianza porque me pasa y sé que le pasa a las personas que están eh, en este proceso, ¿sí? En la profesión de la fe. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros lograr esos factores hay que entender que hay una fuerza espiritual, Satanás, levantado, eh, entorpeciendo el momento en el que la palabra salga, ¿sí? Sea por medio de la lectura, por medio de oírla y todas las actividades que se relacionen con esto. El diablo, según la palabra misma, odia el mensaje. O sea, es como si le estorba mucho, ¿sí? Le estorba mucho. Por eso, nosotros tenemos la responsabilidad de guardar y de alcanzar. Mire cómo es esto. O sea, usted tiene la ventaja y todos tenemos la ventaja de que tenemos un espacio propicio para escuchar, ¿verdad? O sea, aquí nadie se salva en el sentido de decir, es que a mí no me predicaron, ¿sí? Y usted tiene la responsabilidad de guardar eso que ha recibido, por eso hay un pasaje que dice, retén lo que tienes, pero también de alcanzar el conocimiento, ¿sí? Por eso dice, buscad y hallaréis, o la palabra insta a que uno profundice, ¿sí? Busque la revelación que el Señor ya quiere darle a usted, pero que en ocasiones no le puede dar porque usted no ha sido un buscador, ¿sí? De esas revelaciones. Entonces, si usted dice, no es que yo quiero que el Señor me hable más, o yo quiero conocer más del Señor, quiero profundizar, sepa que es una tarea que le pertenece a usted. ¿Cómo? Primero pidiéndole al Señor, ¿sí? Y le comparto, pues, cómo a mí me ocurre. En muchas ocasiones yo le he pedido al Señor que me revele más, ¿sí? Porque si el Señor no revela, así tú leas, así tú escuches, en ocasiones los oídos están tapados. Entonces, esto tiene que ver con lo que estamos mencionando. Satanás se encarga, recuerda esto siempre, se encargará de tapar de alguna manera esa palabra que tiene que llegar a ti para dar un fruto, ¿sí? Y él se encarga de dañar eso, ya sea con incredulidad, como lo mencionábamos en estos días, él siempre tiene la carta, ¿sí? Para que tú te justifiques o encuentres la forma de no sentirte responsable de tu proceso. Pero mire, pues en el Evangelio y en este trabajo que el Señor me lleva a mí a realizar, al igual que Pablo en su momento, tenía que molestar o hacerle ver a la gente que cada uno es responsable de su proceso, ¿sí? Y que lo que tú avances en la fe dependerá de ti, porque el Señor está presto para que tú puedas alcanzar, mejor dicho, Él ya tiene, por eso hay un pasaje que dice que Él tiene cosas ocultas que tú aún no conoces, que se las va a entregar a aquellos que buscan. No recuerdo cómo es el pasaje, si me lo recuerdan, es... Mmm, bueno, yo creo que saben de cuál estoy hablando, ¿verdad? Dice que hay cosas grandes, ocultas, que aún no conoces, que Dios tiene preparadas para los que le temen, le buscan. Eso, más o menos eso dice el pasaje. Es porque lo que el Señor ya tiene preparado para ti, es como si Él tuviera una caja de revelación o caja de sorpresas para ti, pero que Él no te la puede dar. Entonces, mi trabajo, ¿sí? Con ustedes, conmigo, es decirle a usted que hay cosas que usted tiene que recibir de parte del Señor y que dependerá de su insistencia con el Señor
que el Señor se las entregue, ¿sí? Y esto opera para todo. O sea, usted lo puede llevar a muchos ámbitos de la vida, para discernir algunas circunstancias, para conocer más la palabra, para resolver, para traer soluciones, porque a veces las soluciones no son tan sencillas, ¿sí? A veces el paso que uno va a dar, pues uno en la humanidad trata de ver lo más acertado, pero a veces no es tan sencillo verlo, ¿sí? O lo que parece que sí, luego termina siendo que no. Entonces, para este tipo de cosas y para conocer al Señor, por el simple anhelo que cada uno, me imagino que tiene de conocerlo, se necesita que usted se acerque al Señor de esta manera, ¿sí? Anhelando. Por eso dice que hay un pasaje que dice que como siervo que brama, o sea, como por las corrientes de las aguas en un desierto, así tiene que ser la sensación de buscar al Señor, ¿sí? Eso hace que la fe, si usted tiene fe, así sea un poquito, y tiene muchas ganas de conocer, uno con lo que tiene, pues usa lo poquito que sea que tenga, ¿sí? Entonces a veces uno dice, eh, uno mismo se conoce, me hago entender, uno sabe si tiene verdaderamente interés o no. Eh, y uno empieza a esforzarse. O sea, la fe, así sea poca, te lleva a hacer pequeños esfuerzos para encontrar al Señor, para buscar al Señor. ¿Sí? Por eso le digo, grandes o pequeños según el momento de su fe, según la condición de la fe. Y uno en esto también llega a un punto en el que se pregunta, ¿no? Porque como se les ha enseñado y yo trato de incitar a los que la cojan, ¿sí? A tener una disciplina que yo la procuro tener cada día de buscar la presencia, buscar la palabra, no, o sea, uno se pregunta, uno dice, ¿por qué yo hago esto? Si me cuesta, hay días que yo no lo logro, ¿sí? Hay días que yo me he propuesto madrugar a buscar a la presencia del Señor y no lo logro, pero cada vez lo voy logrando más, ¿sí? Por lo que les he comentado, porque le he pedido al Señor, o sea, es como una sensación de, Señor, yo anhelo tu presencia, yo anhelo que tú me hables. Si tú detectas que en tu corazón no hay interés por eso, habrán muchas cosas que nunca conozcas, muchas manifestaciones del Señor que no se van a llevar a cabo en tu vida. Y por eso aquí Pablo está defendiendo, mostrando que no es tan fácil. Si hay una tarea difícil, es este momento, ¿sí? El enemigo pone todos los tropiezos que usted quiera para que usted llegue a este momento. Y en su intimidad llegue a esos momentos de intimidad. Y por eso es que la mayoría de la gente de una iglesia cualquiera están con su espíritu apagado, ¿sí? Con el espíritu apagado. Y yo sé que ustedes que están oyendo sabrán si ustedes son uno de ellos. Si usted es uno de ellos, pues esta palabra es para usted, ¿sí? Le falta conocer mucho más de la presencia. ¿En qué se manifiesta que esté como que uno esté como caliente en este sentido? En el interés, una de ellas, ¿sí? O sea, cuando uno tiene o sea, tú fallas, tú vas a fallar en tu búsqueda, ¿sí? Y ahí tienes que seguir insistiendo. ¿Qué mira el Señor? El hambre que tú tienes, ¿sí? Entonces uno debe llevarse a eso, guiarse hacia allá. ¿Por qué? Usted se preguntará, ¿por qué o cómo yo hago para que a mí me interese si a mí no me interesa? Yo quisiera que me importe lo del Señor, pero a mí realmente cuando me hablan de leer la palabra, cuando me hablan de ir a la iglesia, de buscar la presencia, no, eso no me dice nada. Pues muy seguramente es porque, primero por la falta de conocimiento, ¿no? Porque cuando uno tiene conocimiento y cuando uno sabe con quién está tratando, es decir, con el Señor, y tiene un poquito de conocimiento de lo que Él significa y de lo abundante que puede ser Él para uno, pues creería yo que no queda de otra sino entusiasmarse por el proceso que el Señor te está ofreciendo, ¿sí? Porque eso es el Evangelio.
¿No dice la palabra que son buenas noticias? Son buenas noticias para ti. Entonces, si a ti eso no te dice nada, hay dos temas. El primero, falta de conocimiento, ¿sí? Es decir, no has explorado sino muy poco del Señor, aunque lleves tiempo, ¿sí? Y dos, que tu espíritu está apagado, ¿sí? Por eso es su responsabilidad. Por eso es que Pablo aquí les está diciendo, mira, Satanás, el príncipe de este mundo, ¿sí? El Dios de este siglo lo llama acá, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean. Satanás en ocasiones quita el entendimiento, cierra tus sentidos, mis sentidos, yo lo he visto, ¿sí? Yo lo he visto en mí, que uno trata de conectarse, no puede, uno quiere que el Señor le hable, no le habla, ¿sí? Uno dice, me siento, no sé, estoy oprimido, me siento mal, busco la presencia, no pasa nada, ¿sí? Porque tú estás cerrado. Es como que no puedes absorber la presencia del Señor. Y es bueno que usted lo sepa para que usted salga de ese momento con su fe, así sea pequeña, y le diga, Señor, yo quiero sentirte. Porque olvídese que los que estamos aquí llevamos años, ¿por qué vamos a estar? ¿Sí me va a entender? O sea, en una práctica hacia qué? Es porque es verdadero, es porque es real. Y por eso cuando una persona tiene de Dios, la persona le habla con fervor, como lo cuenta la palabra en los Hechos, en el libro de los Hechos, en los Evangelios, pero especialmente en el libro de los Hechos, en donde miramos que Pedro, Pablo y los demás apóstoles dice que hablaban con, no recuerdo la palabra, es como denuedo, como con ímpetu, como con emoción, ¿sí? Como con un carácter muy bien definido, ¿sí? Eso es lo que debemos nosotros buscar, ¿sí? En la iglesia, a veces nosotros, o sea, yo le hablo a usted, usted piensa en usted, yo pienso en mí, ¿sí? Y cada quien haga la tarea, no están bien definidos, ¿sí? Entonces, claro, usted al hablar, habla sin fe, al orar, pide sin fe, al acudir a la iglesia, a presentarse delante del Señor, lo hace ahí como con las uñas prácticamente, ¿sí? Como que ya no puede más y en ocasiones el diablo le gana. Eh, y muchas cosas, muchas manifestaciones de que tú estás en una condición apagada, poco definido, también se puede mirar, ¿sí? En el que si te ponen a hablar con un incrédulo, sientes que no tienes un argumento. Les ha pasado, me imagino, ¿sí? Que si te ponen que te dicen, no, es que tú tienes que dar tu batalla espiritual, te acobardas, retrocedes, ¿sí? Y esa es la condición de un creyente tibio, según la palabra. Como nosotros estamos en esto, en este aprendizaje, o sea, yo quiero que usted entienda que yo no le digo esto a usted, es que Pablo se lo está diciendo ¿a quién? A los corintios, ¿sí? A esta iglesia, o sea que esto no es un mensaje nuevo, pero sí es un mensaje que ocurre aquí, ¿sí? Y que a mí me corresponde decirle, ¿sí? Es más o menos una sensación como de que estás desperdiciando tu camino, estás desperdiciando algo valioso, estás desperdiciando la buena noticia, no te llega. Es buena noticia, sí, pero no es contigo, algo así es, ¿sí? Cuando tú no te haces parte de esto y cuando no le dices, Señor, la verdad es que yo he escuchado, y se lo digo porque a mí me pasó así, cuando yo era joven, cuando estaba más joven, eh, yo escuchaba en la iglesia, porque usted sabe que yo crecí en esto prácticamente, y yo escuchaba que la gente con fe se emocionaba, y yo me estaba acordando esta mañana justamente que tuve mi momento con el Señor con mucho esfuerzo, ¿sí? Porque no es fácil, porque es que el diablo está ahí, ¿sí?
hasta poniéndole a uno sueño, ya, de ahí para allá, imagínense el resto. Y yo me estaba acordando que hace unos meses, yo le comparto ahí, el que la quiera coger, la coja, y el que no, no. Hace como 2 mesecitos yo hice un pacto con el Señor y le pedí más revelación. Yo anhelo, y lo digo abiertamente porque es el anhelo de mi corazón, que el Señor me hable más. Y han venido pasando cosas en mí, revelaciones que el Señor me ha dado personales, que no tienen, digamos, mucho que ver con mi trabajo aquí, pero sí en lo personal, en el que el Señor me muestra cosas de lo espiritual. Y hoy en mi oración yo le decía, Señor, gracias porque yo te pido y tú me das. O sea, yo siento eso, ¿sí? Y yo quiero que usted sienta eso, que cuando usted le pida al Señor, Señor, háblame, el Señor le responda, ¿no? O sea, que usted le diga, Señor, hazme entender esto. Y de repente usted dice, ve, ya lo entendí. Me llegó la revelación. Me llegó el momento. Esto no va a suceder si usted no tiene interés. ¿Sí me hago entender? ¿Hasta dónde te lleva el interés a ti por buscar la presencia del Señor? Mire, hay gente que se esfuerza tanto por buscar la presencia, por congregarse, que lo deja callado a uno. Yo creo que les conté la vez pasada de una persona que no puede acudir y en la transmisión se pone de pie, se viste, se baña como si estuviera en el culto, y a mí eso me avergüenza delante del Señor, ¿sí? Porque yo sé que si yo estuviera en mi casa y voy a ver la transmisión, pues muy seguramente estaría en pijama, ¿sí? Viéndola, sí, pero en una condición de relajación, ¿sí me hago entender? Aquí hay gente que para venir a congregarse tiene que hacer cosas. Yo no sé si ustedes hablan entre ustedes, charlen algún momento para que se den cuenta. Entonces se te quita peso a tu argumento. Cuando tú dices, no, es que yo no puedo, es que el cansancio, es que esto, sí me hago entender. Quiere decir que tu ferviencia, o no sé cómo se diga, tu anhelo, tu necesidad, no es como la de un ciervo que brama, ¿sí? Sí, es como más relajado, es como más, sí, yo voy ahí a mi paso, más o menos así. Pero cuando a veces esto el Señor lo logra con la mera necesidad, ¿sí? A veces el Señor lo logra porque tú escuchas, como le contaba, ¿sí? Yo escuchaba que la gente decía, es que el Señor me habló, y los veía así como entusiasmados, y yo empecé a orarle al Señor. Yo creo que ahí me convertí yo. O sea, de ser desde pequeña, ¿sí? Desde bebé prácticamente, 1 año tenía, y por ahí, no sé, tal vez en mi adolescencia sería un poco más avanzada, imagínense tantos años, y ahí yo le empecé a decir, Señor, yo quiero que me toques, porque todo el mundo habla de que tú les tocas, de que tú los llenas, de que tú les hablas, y conmigo no, ¿sí? Entonces uno se da cuenta de que sí es con uno, o sea, que si uno quiere que sea con uno, es con uno, y a uno le toca ponerse en la tarea. Nadie lo va a hacer por ti. Ojalá tú entiendas eso, para que tu venida aquí no sea porque tu familia va, o porque tu esposa te dijo, o porque tu esposo te dijo, porque alguien te está impulsando, no, que tú tengas el ímpetu por buscar. Que si te dejan solo en buscar, buscas, porque es lo que a ti te interesa. Yo le digo a usted le interesa, a mí me interesa. Yo necesito la ayuda del Señor, el respaldo, que Él me hable, ¿sí? Cuando uno llega ya a esa experiencia, ese es otro tema. Cuando tú llegas, lo logras porque no es sencillo encontrar ese punto, ¿sí? Y a veces se pierde, pero uno a veces vuelve y sí, y la va cogiendo hasta que uno le va agarrando el tino a esto. Pero cuando lo encuentras, mandas a parar a tu carne, sencillo, no que tengo sueño, te esfuerzas. Se lo digo porque sí, somos iguales, ¿sí? O sea, se lo dice una persona que es de sueño pesado, para empezar, ¿sí? Una persona que se distrae con todo, si no pregúntenle acá a Camilo. Dice, te distraes muy fácil, y cierto.
¿Y cómo hace una persona que se distrae muy fácil para leer, por ejemplo, la palabra? Arranco, cuando me doy cuenta estoy leyendo sin atención y vuelvo y arranco y uno se va distrando, ¿sí? Por eso le digo, usted a veces uno, porque no tiene la cultura, ¿sí? En nuestro entorno la gente no es lectora, no es estudiosa, no tienen como eso, y nadie, pues no tiene la culpa nadie de esto, el gobierno, no mentira, no sé quién, ¿sí? Las oportunidades, el intelecto incluso, ¿sí? Porque la verdad es que a veces somos flojos para lo académico, ¿sí? Pero aún en eso, el Señor te forma, ¿sí? Pero tienes que tener el interés, porque hay cosas para ti. Entonces, por eso es que Pablo enfatiza y dice, lo que pasa es que, primero que todo, esto no es fácil, porque el diablo está, mejor dicho, tratando de interrumpir. Te pone una actividad, te saca una cosa, te saca otra cosa. Justo en ese momento viene tu familia, te habla, tus hijos, te distraen, se interrumpió el proceso. Pero tú le puedes ganar a esto, ¿sí? En el nombre de Cristo, por eso le digo, ¿sí? Que se manifiesta a pesar de las dificultades y a pesar de las debilidades humanas. Y ahí es lo hermoso, ¿sí? Ahí es cuando la palabra dice, para que la luz de Cristo brille, ¿sí? O sea, mejor, en parte mejor que nosotros seamos así, porque ahí es cuando se manifiesta, ¿sí? Por eso dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la luz de Cristo se manifieste. Por eso es que el Señor pone a hablar a los menos indicados, a los menos adecuados, y por eso el Señor te está hablando a ti, porque como tú eres un vaso de barro, ni a mí nadie me puede decir que usted no es un vaso de barro, se ve a todas luces, porque yo también lo soy, ¿sí? O sea, nos falta mucho. Mire, la gente grande, como me dijo alguien por ahí, si nosotros tuviéramos más, mejor dicho, los que tienen más no están en este nivel, ¿sí? Y el Señor, porque yo me estaba como quejando o sea, como que yo me esfuerzo y quisiera ver más fruto del esfuerzo que yo hago en ciertas cosas, ¿verdad? Personales. Entonces alguien me dijo, es que si, es que nosotros somos, o sea, lo que Dios escogió. ¿Y qué es lo que Dios escogió? La escoria, ¿es que dice? Lo vil, lo menospreciado. Eso somos. Entonces, en eso se manifiesta. Tiene que ser así, ¿sí? O sea, que tú sepas tu debilidad, las fallas, las salidas que tienes, que tú las conoces, que si fuera por ti, no pudiera sostener, a veces ni el propio hogar se puede sostener, ¿sí? Cuando uno sabe eso, pues esto se vuelve mucho más interesante, porque si no, o sea, el Señor se encarga de que no se mire, no, de que sí se mire lo nuestro. Mire, el Señor se va a encargar en tu vida de que tú y los que te rodean mire, miremos la calidad de lo que tú eres. El Señor a mí me lo ha hecho ver en mí, que yo digo, qué vergüenza, ¿sí? Delante del Señor, qué vergüenza. Pero tiene que ser así para que cuando brille, brille Cristo, ¿sí? Si no se pierde, ¿sí? Por eso es que estas cosas son mejor sin adornos, sin adulaciones, ¿sí? Sin nada de esas cosas que a veces humanamente la gente pretende ponerle a estos temas, ¿sí? De lo espiritual. Entonces, dice, pero Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese, para que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando Dios creó el mundo, dijo que brille la luz, donde ahora hay oscuridad, hace como el ejemplo, ¿sí? De lo que sucede en la creación con lo que sucede en nosotros, en nuestra nueva vida en Cristo.
Y cuando nos permitió entender la buena noticia, por eso le digo que usted tiene que decirle, Señor, yo quiero aprender, yo quiero entender, yo quiero que me reveles, porque a veces el Señor no te permite entender la buena noticia. A veces el Señor ve tanta dureza, ve tanta hostilidad, que Él en su celo dice, no te hago ver una, no lo vas a entender. Es como decir, esto no va a ser para ti, el Evangelio no va a ser para ti. Y por eso hay un montón de gente que uno le habla de esto y es como si nada. ¿Sí? Le resbala, pero no porque no tenga importancia o porque no necesiten, sino porque el Señor no permite. Por eso es interesante esta traducción. Dice, y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento. Entonces, hay que interesarse porque Él ilumine nuestro entendimiento. Y yo en lo personal le oro así, Señor, hazme ver más, conocerte más, entender más revelación. Esta experiencia del siervo de Dios que está en esta práctica, que usted tiene que estar en esa práctica, va perfeccionando, ¿sí? O sea, ojo con los que llevan unos años y el proceso es para atrás, que se los ve, ¿sí? Uno los detecta de lejos, se mira. Que en vez de ir avanzando, en vez de irse perfeccionando, como dice la palabra, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que la luz resplandece, así dice, es para atrás, ¿sí? Y cada vez más apagados, y cada vez más desinteresados, y cada vez menos esforzados. Pues yo le digo al que se sienta así, ojo con eso, ¿sí? Porque es tu responsabilidad. No es que el Señor te dejó, no. Las promesas están intactas. Quien perdió el interés fuiste tú. ¿Por qué? Porque te dejaste apagar, ¿sí? Y si tú te dejas apagar, perdónenme, pero puede perder hasta la salvación. Terrible. Peor, imagínense que uno haya estado en la iglesia, para decirlo claramente, y que de repente cuando se muera se levante en otro lado donde no queremos estar. Qué desperdicio, qué vergüenza, ¿cómo hace uno ahí? ¿A quién le reclama? Si tú sabías, si se te habló, ¿sí? Para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Entonces, Señor, la verdad es que a mí me cuesta interesar. La verdad es que yo no encuentro como emoción en estos temas que me hablan, que me comparten, que la pastora insiste en que uno se vuelva buen estudiante, en que uno se vuelva estudioso. No sé por qué no se me despierta, pero Señor, yo estoy aquí, yo quiero que tú me muestres, yo quiero conocer tu grandeza. Cuando tú conoces la grandeza de Dios, se te abre, es como que empiezas a tener hambre, es como decir, yo quiero eso para mí, ¿sí? Pero entonces lo está diciendo Pablo, primero lo expresa diciendo, recuerden que detrás de esto hay todo un sistema satánico para impedir, porque el diablo odia el mensaje de la salvación, ¿sí? El diablo gana cuando las almas se pierden, ¿sí? El enemigo, el diablo es el enemigo de Dios, ¿sí? Por ende, va a querer sabotearle el plan de amor, el plan de salvación. Pero dice, pero Dios es bueno, ¿sí? Que nos hace parte. Entonces, el Señor contigo ha sido bueno y te ha tenido paciencia, a mí me ha tenido paciencia. Y yo le pido, Señor, sigue teniendo paciencia conmigo, no te canses, yo a veces fallo, vuelvo y me cojo, ¿sí? Porque nos hace parte de este propósito, nos hace parte del servicio, es decir, te hace parte de poder ver su manifestación, ¿sí? Que en tu vida brille la luz de Cristo, ¿sí? Que en tu vida ya no seas tú, sino la luz de Cristo. Y esa es la grandeza de Dios que contrasta con la debilidad. Y cuando uno mira eso, a la gente, mire, yo lo he escuchado, a la gente no le queda otra,
A la gente no le queda otra sino decir, yo no sé qué tiene Dios con este. ¿Sí? Hasta yo misma lo he dicho, de algunos, de alguien más bien dicho. Señor, algo tiene con esta persona, porque yo que le conozco las debilidades, es imposible que esto se pueda sostener, ¿sí? Es imposible, pero entonces tú dices, tiene de Dios. ¿Sí has escuchado esa expresión cuando la gente dice, esa persona tiene de Dios? Acuérdese que quienes miran eso son personas que tienen un espíritu, ¿sí? Y la persona, aún incrédula, percibe el espíritu de Dios. Por eso a veces también la expresión es no sé qué tiene, pero algo tiene. Donde cae, cae parado esa persona. Pero no es eso, es simplemente que tiene de Dios. Y usted necesita de Dios, discúlpeme, pero aquí la mayoría tienen el vaso medio vacío, ¿sí? Y se lo digo para que usted, en el amor del Señor, se mueva y diga, esto es conmigo, por favor, Señor, háblame a mí. Reconozco, Señor, me ha apagado. Reconozco que no me intereso, mi fe no me da para hacer un esfuerzo. Le pregunto, ¿a usted su fe le da para esforzarse en algo? ¿Para cambiar un hábito? ¿Para disciplinarse con algo? ¿Para ofrecerle al Señor sacrificio? ¿Le da su fe para eso? A la mayoría no, ¿sí? Acuérdese que la fe sin obras es una fe muerta. Que no sea que tú dices tener fe y de repente todas tus obras de hojarasca, como dice la palabra, y que no, que se quemen delante del Señor. Se nos caerá la cara delante del Señor y no hay a quien reclamarle. Ese es el tema. Por eso Pablo, a ver, ¿dónde fue que yo vi eso? Esta mañana lo leí, sí. Por allá en los Hechos, va y les dice Pablo, no sé si ustedes recuerdan este pasaje, estaba Pablo creo que en Jerusalén, no, estaba en otra ciudad, y viene un señor, no recuerdo el nombre, y le dice, el Señor me ha mostrado que de quién es este cinto, no sé si lo recuerdan, él tenía el cinto de Pablo, de quién es este cinto, lo van a amarrar y lo van a apresar, ¿sí? En Jerusalén. Imagínense la cara de Pablo, es decir, ese cinto es mío, la que me espera. Entonces la gente, los discípulos, le empiezan a decir a Pablo que no vaya a Jerusalén, porque lo iban a apresar y lo iban a golpear. ¿Y quién va? La verdad es que si a mí me dicen es que allá en Cali te van a coger y te van a dar una paliza, yo no voy. Y Pablo les dice, no lloren porque me quebrantan el corazón. Pablo era un ser humano. Por favor, no me digan esto porque yo tengo en mi voluntad, mi fe me da para ir y dar mi vida por Cristo si es necesario. Lo definido que estaba no es humano, esa condición no es humana, entiéndalo, ¿sí? La condición de Pablo es que estaba lleno del Espíritu. Por eso le digo que la persona que está vacía es endeble. No puede hablar con firmeza, no puede hablar con autoridad, no puede hablar con fe, no puede hacer una oración con certeza. Eh, ¿Sí? Todo lo que hace, su servicio es de la misma manera. ¿Sí me hago entender? Que si te ponen a hablar con un incrédulo, que debería ser de las cosas sencillas, pero son a veces de las cosas difíciles, te haces un 8, no tienes argumento, no tienes experiencias con el Señor, ¿sí? Entonces, pero Pablo no, Pablo estaba lleno, entonces les dice, no lloren, porque claro, se me quebranta a mí el corazón también, o sea, están como impartiéndome eso que yo no, necesito estar fortalecido. Y bueno, Pablo va y efectivamente van, lo apresan y les dice Pablo, creo que esta es la última vez que los voy a ver y por eso era también que lloraban ellos, ¿sí? Creo que porque él ya veía cerca el momento de su muerte ante tanta persecución, ¿sí? Entonces, pero pues bueno, él tenía el entendimiento de la grandeza. Estamos hablando del mismo personaje, ¿sí? Pablo no era el único,
Pero mire que si tu fe no te hace hacer cosas, pues deberías inquietarte, deberías preocuparte. Te lo dice la pastora que el Señor colocó a tu disposición para cuidado tuyo, por favor, ¿sí? Es para cuidado tuyo, por eso te lo estoy diciendo, ¿sí? Entonces, inquiétate y di, la verdad me falta a mí el interés por esforzarme, por buscarte, Señor, en mi intimidad, por hacer las cosas lo mejor posible dentro de mis límites, pero uno sabe hasta dónde está dando su cuota, ¿sí? Y buscar al Señor, buscar la revelación. Yo le pregunto, ¿quién de aquí quiere la revelación del Señor? ¿Quién quiere entender y estar lleno? Bueno, todos ustedes, ¿no? La mayoría, creo yo. Los que no, esto no es para usted, pero los que sí, encontrar la revelación del Señor requiere esfuerzo y a veces hasta esfuerzo económico. Y por eso yo le digo de mi testimonio, y no soy la única, no es como que yo esté descubriendo algo, ¿sí? Ni que sea la dura en esto, no, pero por eso yo hago una transacción con el Señor. Le digo, Señor, mira, necesito que tú me des eso. Es que yo lo quiero saber. Y entonces, pues el problema es que el interés de otros deja mal visto la falta de interés tuya, ¿sí? Y entonces al que no le interesa el tema, el que no quiere conocer al Señor, pues no lo va a ver. Así de sencillo, ¿sí? Y te cansarás y aflojarás. A veces el Señor da oportunidad para que tú otra vez te ubiques, ¿sí? A veces el Señor hasta se hace sentir. Él es muy esquivo en eso. Por eso es que en la iglesia eh, no es de todos los días las manifestaciones. ¿Sí se ha dado cuenta? A mí a veces el Señor, mire, son contadas con los dedos de la mano las veces en que yo he dicho, uy, Señor, pero te sentí tan palpable y uno quiere que el Señor vuelva a hacerse sentir porque es una experiencia que uno no puede contar. O sea, es difícil dar a entender. Yo una vez traté de darle a entender y soné hasta burda con lo que dije, pero es una experiencia que uno anhela, que cuando uno la ha sentido, uno dice, Señor, te quiero volver a sentir. Y uno sigue yendo al culto, sigue sirviendo, sigue buscando, y no en todas yo lo siento de la misma manera. Y no porque no esté, simplemente que esos momentos son los que Él quiere, ¿sí? Son momentos especiales con cada uno. Y a veces el Señor es tan bueno y tan misericordioso que hasta te hace sentir, y se lo digo porque a mí me lo han venido a decir, no, pastora, es que mire que yo estaba en el culto y sentí tal cosa, ¿sí? En esta semana me lo han dicho como 3 personas, para que las personas que me lo dijeron no vayan a pensar que son ellos, ¿sí? Me lo han dicho, entonces, y yo lo he sentido. Justamente este domingo hablábamos con unas personas, o con mi hermano, las personas, con mi hermano y su familia, y yo les contaba de un momento específico en el que él sentía al Señor, y es así, ¿sí? O sea, es cuando Él quiere, o sea, cuando Él quiere revelar, ¡pim!, se presenta. Pero entonces no desaproveches, el Señor te está dando la oportunidad, está siendo paciente contigo, Él quiere darte esa nueva vida, Él quiere enseñarte, quiere que estés lleno de Él, ¿sí? Para todo lo que te toca, y tú ahí, apagado, apagado como se nota a todas luces, ¿sí? No todos, gracias a Dios, ¿sí? Hay otros que están en esa búsqueda en la que yo también estoy. No vaya a creer que yo hay días que también, ¿sí? Que no veo una, me cuesta, en fin, pero es así, ¿sí? Entonces el Señor le da a quien va y busca su presencia. Y hay un pasaje que no lo recuerdo, pero como ya se acabó el tiempo, cada quien vaya a buscarlo. Vamos a orar.